están? Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Biología Fácil. En el día de hoy vamos a hablar un poco de las enzimas, ¿sí? Ustedes vieron en un video que está en este canal sobre el metabolismo celular que en la célula ocurren reacciones químicas de construcción de moléculas y de degradación de moléculas, ¿sí? Y en esas reacciones químicas intervienen las enzimas. Las enzimas se las llama también catalizadores biológicos porque tienen la capacidad de reducir la energía de activación, que es la energía que se necesita para que se produzcan esas reacciones químicas. Y esa energía de activación, ¿sí?, requiere, por un lado, de que choquen las partículas entre sí para que se produzcan las reacciones químicas, y de una temperatura que es bastante elevada como para que en la célula pueda ocurrir eso naturalmente. Por eso las enzimas se las llama catalizadores biológicos, porque pueden reducir esa energía de activación y pueden trabajar a una temperatura, digamos, en la que las células pueden vivir normalmente, ¿sí? Bien, las enzimas son de naturaleza proteica, es decir, son proteínas de estructura terciaria. Pueden ver en los videos, en el video de biomoléculas, hablo un poco de las distintas estructuras de las proteínas. La estructura terciaria, bueno, son aminoácidos lineales, es decir, como la estructura secundaria, pero que van teniendo ciertos replegamientos y se van produciendo uniones entre esas cadenas, conformando una estructura globular, ¿sí? Y la característica de que tengan esta estructura tridimensional, como dice acá, es que las hace específicas. Esto quiere decir que cada enzima va a trabajar sobre una sustancia determinada, ¿sí? Entonces, la sustancia sobre la que va a actuar, ¿sí?, la sustancia reactiva, va a ser el sustrato para cada enzima. Fíjense que este sustrato tiene la forma complementaria a la estructura de la enzima. Si no tuviera esa forma complementaria, la enzima no podría actuar sobre esta sustancia reactiva, ¿sí? Y hay dos modelos que explican esta unión de enzima-sustrato, ¿sí?, que uno es el de llave-cerradura y el otro es el de encaje inducido. En la actualidad se considera este un poco más válido que este, ¿sí?, pero los voy a explicar a los dos. El modelo de llave-cerradura consiste en que la enzima, ¿sí?, tiene un sitio activo que tiene la forma exactamente complementaria a las sustancias que se van a unir a ese sitio. Una vez que se unen en esos sitios activos, se forma, estas dos sustancias reaccionan, en este caso se unen, y se desprende ya el producto una vez catalizado, ¿sí? En cambio, en el encaje inducido, el sitio activo no tiene una forma específica, sino que cuando las sustancias se unen al sitio activo, el sitio activo como que se amolda a la forma del sustrato, ¿sí? Y se produce la reacción química y se desprende, ¿sí? Y esta enzima va a poder servir también para otras sustancias. Bueno, vamos a hablar de los tipos de enzimas. Tenemos, por un lado, las enzimas alostéricas, que son un tipo de enzimas que tienen, además de un sitio activo, un sitio regulador, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estas enzimas suelen estar en reacciones en serie. Por ejemplo, acá tenemos un producto inicial y una serie de productos intermedios que van siendo estas, digamos, transformaciones de este en este, van siendo catalizadas por distintas enzimas. Entonces, este tipo de enzimas suelen estar en este tipo de reacciones en la cual el último producto, el producto final, produce una sustancia moduladora que lo que va a hacer es que cuando hay suficiente producto final, se va a unir esa sustancia, ese modulador, a un sitio regulador. Cuando se une esa sustancia con ese sitio, la enzima, por ejemplo, que sea esta la que está catalizando el primer paso de la reacción, va a dejar de hacer la catálisis de esa reacción. Entonces se corta, digamos, la cadena de reacciones químicas.
Esto ocurre, son estrategias celulares para poder regular la producción de determinada sustancia. Después tenemos enzimas interconvertibles. Estas enzimas suelen tener una forma activa y una forma inactiva. Y el pasaje de una forma en otra va a depender de la acción de una segunda enzima. Después tenemos proenzima o zimógeno, que son enzimas que están inactivas hasta el momento que deben actuar. Cuando deben actuar suelen romperse algunos enlaces peptídicos y pierden algunos aminoácidos, adquiriendo otra tridimensionalidad y poniéndose, digamos, en la forma activa. ¿Sí? Esto ocurre, por ejemplo, con las enzimas digestivas y con las que inician, digamos, el proceso de coagulación sanguínea, que se activan solamente cuando hay una lesión, si no, no. Y después tenemos las isoenzimas, que como el prefijo iso lo dice, son enzimas que catalizan la misma reacción, pese a que son por ahí diferentes, ¿sí? Esto también es una estrategia porque si falta alguna, la reacción química se pueda seguir generando, ¿sí? Entonces las isoenzimas, pese a que son diferentes, pueden catalizar el mismo tipo de reacciones químicas. Bueno, otra cosita que tenemos que saber es que las enzimas pueden trabajar solas o pueden estar siendo ayudadas por lo que se llama un cofactor. Y es más, su función depende de la presencia de ese cofactor. En el caso de que la enzima esté trabajando sola, se la llama apoenzima. Pero cuando está, digamos, ayudada por un cofactor, se la llama holoenzima. Acá tenemos el esquema para que se den una idea, ¿sí? Esta es la parte de la enzima que trabaja sola, apoenzima, pero si le añadimos el cofactor, la llamamos holoenzima, ¿sí? Acá tenemos el sitio activo y el sustrato. Estos cofactores pueden ser de distinta naturaleza, ¿sí? Si son metálicos, como puse acá entre paréntesis, puede ser el hierro, cobre, magnesio, calcio, zinc, se la llama metaloenzima, ¿sí? Por el tema del metal. Ahora, si por ejemplo trabaja como cofactor una molécula orgánica o vitaminas, como puede ser el ácido fólico o la vitamina B12, se la llama coenzima, ¿sí? Este nombre aparece muchísimo en cualquier tema relacionado a la biología celular. Ahora ya saben por qué se llama así. Bueno, y para finalizar vamos a hablar un poco de qué factores afectan a la actividad enzimática. Una enzima, si pierde su estructura tridimensional, se dice que se desnaturaliza y ya no puede funcionar, sobre todo si la pérdida de la estructura tridimensional se ve afectada en el sitio activo, pero en otras partes también, ¿sí? Entonces, un factor que altera a la estructura de las proteínas es la temperatura. Por ejemplo, en los mamíferos, la temperatura ideal en la que actúan las enzimas es 37 grados. ¿Sí? Si la temperatura corporal, por ejemplo, en nosotros se elevara por encima de los 42 grados, el peligro sería que se desnaturalicen las proteínas, ¿sí? De nuestro cuerpo y sobre todo las enzimas, que son las que catalizan todas las reacciones químicas que ocurren en nuestras células. Entonces, esa desnaturalización es irreversible por lo general en un caso así, ¿sí? La acidez es otro de los factores que pueden causar la desnaturalización de las proteínas. Por ejemplo, en nuestro estómago, las enzimas actúan en un medio ácido, ¿sí? Si por algún motivo el medio de nuestro estómago fuera básico, las enzimas se desnaturalizarían, ¿sí? Y después tenemos sustancias que pueden ser, en la mayoría de los casos son fármacos, remedios, que son inhibidores de la acción de las enzimas, ¿sí? Esto significa que hacen que dejen de funcionar, ¿sí? Frenan su actividad. Hay varios tipos de inhibición, tenemos la competitiva, la no competitiva y la acompetitiva. Vamos a ver de qué se trata cada una. En la inhibición competitiva, la sustancia inhibidora, ¿sí? Tiene una forma casi igual al sustrato, por lo tanto se une en el sitio activo de la enzima y es como que obstruye el sitio activo y entonces no permite que el sustrato se pueda unir, por eso competitivo, ¿sí? En la no competitiva, el inhibidor
no se une al sitio activo, pero sí se une a una parte de la enzima, provocando una especie de deformación de la enzima, incluso del sitio activo, por lo tanto ya no puede coincidir, digamos, con el sustrato. Y en la A competitiva, el inhibidor se une no al sitio activo como en este caso, pero se une en una parte del sitio activo y es como que lo bloquea, le quita la forma complementaria al sustrato, ¿sí? Entonces el sustrato, por más que quiera unirse, no puede, ¿sí? Y en este caso es irreversible porque ya le deforma el sitio activo en forma permanente, ¿sí? Así que bueno, esos son los 3 tipos de inhibición. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden compartir, suscribirse y la próxima nos veremos con otro tema. Hasta luego.